a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado, nos ha dado. No sé si usted meditó, pero en lo que cantábamos decíamos que si vivíamos y si moríamos, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. ¿Será tan así? Por eso cada vez que cantemos debemos reflexionar. Cada vez que nosotros adoramos, cantamos al Señor, estamos declarando, estamos manifestando lo que debiera ser y lo que Él quiere que realmente nosotros seamos. Y no solo eso, sino que en totalidad era aún peor, porque era nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo era del Señor y que Él hiciera de nosotros lo que Él quisiera. ¿Será tan así? ¿Será que nosotros nos vamos a dejar moldear por lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Porque la palabra de hoy tiene que ver con eso. Quiero invitarlos a que ustedes busquen en sus Biblias el texto de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 24 al 29. Ya llegamos al final del Sermón del Monte. Ya concluimos con este sermón y concluye con una parábola, una enseñanza muy diferente. Durante todo el sermón Jesucristo nunca había hablado con parábolas, pero aquí se habla con una parábola muy conocida, que es la parábola de las dos simientes, o los dos cimientos. Durante toda la exposición del sermón el Señor nos habló claramente y expuso la ley, expuso los profetas, declaró las leyes morales y también las espirituales bajo los cuales nosotros los hijos de Dios debemos guiarnos, debemos vivir. Y como le dije, recalca y termina con una importante parábola del Señor para que nosotros podamos aprender aquellos principios bíblicos. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 35 le damos lectura, es decir, 24 al 29 le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén, tome su asiento. Esta es la conclusión de todo lo que Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte, en el que se comprende toda la perfección de los divinos preceptos que sirven para formar a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente, a un verdadero hijo de Dios. Si hay algo que nosotros debemos conocer es todo lo que el Señor nos habló aproximadamente desde enero hasta hoy a la fecha sobre cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos vivir, qué es lo que nosotros debemos hacer. Para los que no lo han visto, les invito a que visiten nuestra página de YouTube y ahí están correlativamente todos los mensajes del Sermón del Monte, desde enero prácticamente hasta el día de hoy, que después de terminado este culto estará siendo subido. Y donde Dios nos ha enseñado, donde Dios nos ha hablado, donde Dios nos ha guiado, donde a lo mejor muchos de nosotros hemos sido porfiados, pero Cristo concluye con esta enseñanza. Amén. Y la concluye de una forma magistral, con una parábola, ¿Y qué es lo que es una parábola? Para a lo mejor algunos que no saben, una parábola es una comparación, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Es simplemente eso. Jesucristo utilizó muchas parábolas para enseñar al pueblo, para enseñar a los judíos de la época. Y era solamente enseñar con algo, ilustrar algo terrenal, algo de la vida cotidiana, que ilustraba una verdad celestial.
Amén. Las parábolas tienen la virtud de ser breves, fáciles de recordar y parten de algo muy conocido. Es importante descubrir la verdad central de la parábola y no procurar encontrar significado en los detalles. Muchas personas le dan alegorías, le hacen detalles a ciertas palabras que se dicen. Incluso en esta parábola hay personas que dicen, no, la lluvia significa tal cosa, el viento significa tal otra cosa, y así la negación. No, es muy sencilla la parábola, no es para darle tanto realce a los detalles, sino que enseñan una verdad central, una verdad que Cristo quiso entregar al ser humano. Y esta parábola enseña de la obediencia, es indispensable en el discipulado o en palabras contemporáneas, la ortodoxia, manera correcta de pensar y hablar. Requiere la ortopraxis, que es la manera correcta de obrar. Amén. Es simple esta parábola, es decir, el que no hace o el que escucha y no hace, le sucede esto. Y el que escucha y hace, le va a ocurrir esta otra cosa. Amén. Y lo vamos a ir viendo a través de este sermón. En el reino de los cielos, el oír la palabra del evangelio sin el hacer lo que se manda lleva a la ruina espiritual. En cambio, el oír y el hacer, la obediencia, sirven de base para edificar una vida que puede resistir ataques de todos los elementos y permanecer en pie. Si hay algo que a nosotros, a usted y a mí nos va a mantener en pie, ya sea como iglesia, ya sea como cristiano, ya sea como familia, en su núcleo familiar, lo que le va a mantener en pie siempre va a ser la palabra de Dios. Sin lugar a duda, cuanto más usted sepa y conozca de este Dios maravilloso, cuanto usted más conozca a este Padre que Jesucristo nos reveló en el Sermón del Monte y cuando Él estuvo y en las enseñanzas que da, es la palabra, eso nos va a mantener firme ante los problemas y las dificultades que puedan venir. Ya sea el problema que sea, si nosotros tenemos ese conocimiento arraigado y estamos haciendo, eso nos mantendrá firme. Amén. Hay que tener claro que tanto los prudentes como los insensatos son los que oyen mi palabra. La diferencia está en hacerla. Además, esta división abarca a los que pertenecen en el círculo cercano de Jesucristo. No es para los de afuera. Esta parábola es para nosotros, es para los que hemos creído en Jesucristo, los que le hemos aceptado, los que nos congregamos, los que nos reunimos, los que por último nos llamamos por teléfono para ver cómo estamos, nos saludamos así en la calle cuando nos vemos. Para ellos, para los cristianos es. Toda esta sección final del sermón nos deja incómodos ante la demanda de considerar no solo lo que profesamos, sino se basa en una relación genuina con Jesús. Si hay algo que debemos tener claro, que esta parábola, esta última enseñanza que da Jesucristo, nos debe incomodar si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos decir, aquí no pasó nada, lindo el mensaje, no. Hoy debemos profundizar aún más. Amén. Existen semejanzas entre los dos conductores. Ambos oyen, ambos enfrentan las mismas pruebas, ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron las mismas casas. No hay diferencia entre estos dos hombres, entre el necio y el prudente. Amén. No hay mucha diferencia, pero hubo un contraste fundamental. Tenían una naturaleza distinta, pues uno era prudente, en griego es phronimos, que quiere decir previsor, considerado, cuidadoso, se fija en lo que hacía, la cual describe a una persona sabia y sensata. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios dándole la mayor de las importancias. La pregunta es si nosotros somos aquel hombre o aquella mujer que ponemos atención a la palabra, que no solamente la oímos o la escuchamos y nos entra por aquí y nos sale por aquí, cosa que muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos cuando le damos una orden. Me parece que a ti te entra por aquí y te sale por acá. A veces sucede eso. Por lo menos no sé en lo suyo, a veces en los míos. O a veces la pastora me dice a mí que a mí me entra por aquí y me sale por acá. Pero cuando un prudente, un sensato, un sabio pone atención a la palabra, le da la importancia que ésta se merece. Amén. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe.
Pablo dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La pregunta es, cuando nuestra fe flaquea, cuando estamos débiles, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué palabra estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando en nuestros televisores o qué estamos escuchando en nuestra radio? ¿Será algo que nos edifique o algo que no nos edifique? ¿Amén? Ahí usted vaya viendo qué pone en su radio, qué escucha usted. O si escucha esos que se va, esos movidos, esos que se bailan. No, los jóvenes escuchan esos chinos que salen cantando así. Los millennials escuchan a los coreanos así, cómo bailan, cómo se mueven. Bailan bonito, se ven bien. Pero ¿me edificará eso? ¿Me hará crecer? ¿Le daré la importancia a la palabra? ¿Para qué decir los que juegan Free Fire y todas esas cosas de... ¿Qué otros juegos salieron ahora? Sin embargo, el hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Mire lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire lo hermoso que dice aquí. Será esta persona, este prudente, esta persona que pone atención a la palabra de Dios, este que escucha la palabra y la toma. El Señor me dijo que tenía que cambiar esto y hace y practica eso. Mire cómo lo que dice Santiago. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere ser dichoso? ¿Usted quiere ser contento, alegre, gozoso? Hagamos la palabra del Señor. No hay más. Mire qué fácil. Pero tanto que nos enredamos. Como la murra. No, y tenemos una experiencia cercana acá. Los que vinieron a trabajar el día viernes se dieron cuenta cómo unas murras se estaban metiendo y me imagino que allá arriba, donde no se ve nada que está tapado, ya habían varias hojitas y a lo mejor íbamos a cosechar acá la mora adentro porque se había metido por fuera. Se metió, no sabemos cómo, y al sacarla, yo no dije que iba a ser un mensaje de la murra que sacamos, pero ¿sabe? Pero que al sacarla, cuando el hermano Esteban la estaba sacando y le daba, entró verde y salió blanca. Se le despellejó completamente al salir. A veces nosotros debemos, o el Señor va a tener que despellejarnos para ver qué hay en nuestro interior. No lleguemos a eso. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre él una bienaventuranza de acuerdo a Santiago. Esto concuerda con las palabras de Jesús al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, ésta permanecerá aún en medio de las más grandes tempestades. Y esa es una verdad. Aquel que pone su corazón, aquel que hace la palabra de Dios, aunque vengan las tempestades que vengan, va a permanecer firme. Amén. En cambio el otro era insensato. En griego es moros, que es imprevisor, necio, tonto, descuidado, no se fijaba bien en las cosas que hacía. Es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. A esto se le compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena, de tal forma que cuando descendió la lluvia, los ríos y golpeó aquella casa, los vientos, ésta se derribó y su ruina fue muy grande. Notemos que Jesucristo no indica que el hombre insensato era inmoral o dedicado a los vicios o escandaloso. Simplemente no hacía lo que había escuchado. No hacía la palabra de Dios. No la practicaba. Por eso yo les decía que es fácil a veces cantar y decir, Señor, mi corazón es todo tuyo, toma mi alma, haz de mí lo que tú quieras. Si morimos para ti, morimos. Si vivimos para ti, vivimos. Pero a veces no somos capaces de poder hacer la palabra que el Señor nos manda hacer. Amén.
Uno obedecía la palabra de Jesús, el otro no. Uno edificaba sobre la peña un cimiento sólido, el otro sobre la arena, un cimiento inseguro. Los cimientos no son visibles al ojo humano, nunca los vamos a ver. El otro era inseguro. Y como no son visibles al ojo humano, nosotros vemos solamente lo externo. Pero las pruebas revelan la clase de cimiento que tenemos. Amén. Hay un contraste radical en la manera que ambos soportaban las pruebas. La casa construida por el prudente soportó todas las pruebas que le vinieron, mientras que la casa del otro se desmoronó. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Se está desmoronando? ¿Está teniendo abertura? ¿Está saliendo por todos lados? ¿Está pasando el agua? ¿O tiene nuestros cimientos firmes, sólidos? Y está firme ahí soportando. Esta comparación tiene una fuerza inaudita. Con rasgos vigorosos, Jesús delinea las dos imágenes. La casa que un hombre sensato ha construido sobre la roca y la casa de un hombre insensato que tomó como fundamento la arena. Cristo utilizó esta figura conocida en la época de edificaciones de casa en Palestina. Para los que no sabíamos, cuando se construía en Palestina, la tierra de Palestina era muy arenosa, había lugares muy arenosos, donde había gente que llegaba y construía encima y edificaba unas construcciones maravillosas. Pero cuando venían los torrentes, los ríos, cuando había lluvia y venían de las laderas la lluvia, arrasaban con aquellas casas. Pero aquel constructor que sensato, prudente, el problema para poder construir sobre ese mismo material es que tenía que excavar. Tenía que meter la pala, excavar hasta encontrar la peña. Y cuando encontraba la peña, cuando encontraba la roca, digamos, ahí recién se ponía a edificar hacia arriba. Por eso Jesucristo hace esta diferencia. ¿Qué nos quiere decir muchas veces esto? Que muchos de nosotros a veces queremos la cosa más fácil, más light, encimita nomás. No queremos comprometernos, no queremos ir más allá. Porque el comprometernos, el ir más profundo, el excavar, nos va a significar esfuerzo, nos va a significar trabajo, nos va a significar negación, nos va a significar cansancio. Y a veces no estamos dispuestos a entregar aquellas cosas. A veces no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Encimita nomás, y total, es para la iglesia. Total, es para el Señor. Que si no se va a notar. Uno más, uno menos. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Cristo nos invita, si nosotros queremos ser sensatos, a escarbar. Me imagino que cuando el hermano Juanito se pone a construir una casa, el hermano Arturo, que son los que aquí edifican constantemente, el hermano Esteban algo ha edificado. No lo edificaron encimita en el suelo. Yo recuerdo cuando hicimos la construcción de acá excavamos harto hacia abajo y nos encontramos en una oportunidad que tenía en el sector de aquí agua. Y tuvimos que empezar a echarle material y se hicieron unas zapatas de hartos centímetros. Y yo le decía, porque en ese momento estaba el hermano Ricardo Fernández, un ignorante citadino, torpe. ¿Para qué tanto? No es mucho derroche. Y salía el hermano Juanito con el hermano Ricardo. No, pastor, no es mucho derroche, hay que hacerlo. Y ahora entiendo por qué. He vivido los vientos de acá, he vivido lo que se vive acá, las lluvias como son, y he comprendido que era necesario. Pero si los hermanos le hubieran hecho caso al pastor, y hubieran edificado ahí nomás encimita como el pastor quería, tenga por seguro que esto ya se hubiera destruido, ya se hubiera venido abajo. Por eso es importante saber y practicar lo que uno sabe. Yo no sabía, yo dejé que los que sabían lo hicieran. Lo mismo cuando le dije al hermano Juanito, ¿por qué palos están juntos? Cuando estaba haciendo el segundo piso, y yo decía, a 40 centímetros me parece, o 50 me decía que debían ir. Pero si pongamos las 80, es igual resiste. No, tenían que ir juntos. Uno que no sabe, lo hace a su manera. Edifica sobre la arena.
Pero el que sabe, y el que sabe el esfuerzo, y está preparado para hacerlo, lo hace de la forma que corresponde. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estamos? ¿Quieres esforzarte o quieres dejarlo todo ahí? A lo fácil, a lo que salga nomás. Ten por seguro que si lo hacemos de esa forma, es muy posible que cuando vengan los problemas, las dificultades, tu vida y mi vida van a decaer, van a derrumbarse. Pero si somos capaces de esforzarnos, de aprender, de estar a pesar de la prueba y la dificultad, ten por seguro que vas a salir adelante. A lo mejor no va a haber sanidad como muchos dicen. A lo mejor no te va a solucionar el problema. O a lo mejor no te va a hacer como tú lo quieres. Pero una cosa estoy seguro, que si tú y yo somos hacedores y somos fieles hasta el final, podremos cantar como la alabanza que cantaban nuestros hermanos. Que escucharemos esa voz del Señor. Amén. Jesús emplea las dos imágenes para colocarlas delante de los oyentes como un espejo. ¿A quién queremos parecernos? ¿En la construcción de nuestra vivienda, o mejor dicho, de nuestra vida cristiana? ¿A quién queremos parecernos? ¿Al insensato o al prudente? Usted escoge. Amén. El que la escucha y la observa es un hombre sensato, el que solamente la escucha pero no la observa es necio. Solo hay estas dos posibilidades y aún ella sola hay una cosa que realmente decide, que es la acción que tú y yo debemos realizar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si hay algo que produce cuando tú y yo no la hacemos y no la practicamos, solo la oímos, nos estamos engañando a nosotros mismos. La Biblia afirma, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Proverbios 12:7. Si hay algo que es claro en la palabra de Dios, es que la casa de aquellos que están firmes permanecerá para siempre. Amén. El hombre sabio es aquel que conociendo la palabra de Dios la pone en práctica. Es el cimiento más seguro de la vida. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuanto para seguir su propia prudencia, está destinado a fracasar. Y a este Jesús llama insensato. Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No hay más. El único que puede enderezar nuestras veredas es Cristo. Amén. Versículo 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas palabras es una expresión que se refiere a los 3 capítulos del Sermón del Monte. La reacción de las multitudes fue muy favorable. Estaban maravillados o admirados. Significa literalmente que fueron golpeados fuera de los sentidos. La gente que escuchó el Sermón del Monte se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Reconocieron que Jesús no decía, así dice el Rabí Hillel o así dice el Rabí Shammai, sino que dijo, pero yo os digo, la palabra ekpleso, traducido admirarse, es una palabra fuerte en el griego, que es de, quiere decir fuera de, y pleso, golpear. Golpear afuera significa estar sumamente choqueado en la propia mente de uno. Estar atónito es semejante a la expresión sacar de las casillas, quedaron boquiabiertos. Cuando Jesucristo, después que les enseñó todas aquellas cosas, después que terminó este sermón del monte, en este versículo dice que ellos quedaron como atónitos, quedaron con la boca abierta, porque Jesucristo nunca citó a los de la casa de los rabís que existían en la época, sino que siempre habló con la autoridad que Dios le había dado, que el Padre le había encargado. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo quedamos? ¿Nos da lo mismo? ¿No nos pasa nada? ¿O realmente quedamos, de repente con la pastora nosotros nos ponemos a estudiar, a ver y quedamos, pero, mire, cuando empezamos a intrusiar así, más en la escritura,
empezamos a hacer una exégesis hermenéutica y le aplicamos todas estas técnicas que hay y vamos al griego, al Strong, el diccionario Strong, ahí a revisar. Y uno que, lo que realmente significa no es nada lo que uno tenía pensado. Cuando uno lee este pasaje dice, se admiraban, estaba bien. Pero cuando vemos que ellos quedaron con la boca abierta, que no cabía nada en su cabeza, en su mente, que Dios los quedaron como choqueados así, uno se maravilla de lo que Cristo les enseñó en el Sermón del Monte. Cómo Cristo les habló, con la fuerza que Cristo encaró, cómo Cristo hizo en sus vidas para ser transformada. Amén. Pero ¿cuántos de ellos ponían en práctica este sermón? Es lo que Jesús buscaba y busca. Él no busca personas que simplemente se admiren de Él y de su doctrina. Él no vino al mundo para exhibir su talento y capacidad como el mejor, el top de los maestros. Él busca al verdadero discípulo. Si hay algo que tiene el Sermón del Monte, no es solamente darle unas palabras, no es solamente que escuchen. La idea de que usted domingo tras domingo vaya a la iglesia a escuchar un sermón, no es la idea. Es que cada día Dios quiere, Cristo quiere que nosotros seamos mejores discípulos de Él. Amén. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Cristo le estaba enseñando, a ser verdaderos discípulos. La razón de la fuerte impresión de la multitud en que Jesús enseñaba con autoridad, este término rico en significado admite varias acepciones: derecho, poder, libertad, habilidad, energía, eficacia, dominio. Fue notable el contraste, pero yo os digo, cuando Él se los dice, pero yo os digo, ellos dicen, ¿con qué autoridad nos habla? ¿Con qué autoridad tan notable Jesucristo se paró en medio de ellos a hablarle? No se paró, sino que se sentó. No nos olvidemos que en el comienzo del Sermón del Monte dice que Él se sentó. Y el sentarse, no se olvide nunca que era una forma de que lo que Él iba a hablar, lo que Él iba a decir, lo que Él les iba a comunicar era algo importante. Amén. La manera como se solía enseñar contrasta con esta. Los escribas eran transmisores e intérpretes de la voluntad de Dios, incluso servidores autorizados y oficiales de la fe. La técnica de su instrucción consiste en citar las opiniones de los doctos a propósito de una frase de la Escritura y en defender una de ellas. Por tanto, esto era solamente humano. ¿Qué es lo que hacían los escribas? ¿Cómo ellos manifestaban? Ellos tomaban un pasaje de la Escritura, de la Torá, y ellos la interpretaban. Iban y le preguntaban al oficial Esteban Mancilla, ¿qué cree él que es? Estoy usando una parábola para poder explicar. Después iba donde el oficial Juanito Barría y le preguntaban, ¿qué piensa él de ese mensaje, de ese texto? Después iban donde el oficial Francisco Unquén y le preguntaban. Eran como 7 las escuelas, así que eran. Después iban donde el oficial Sebastián Barría. Después iban donde el oficial Orlando Soto. Y después iban donde otro Giliel o Chamalay. Y le preguntaban, ¿qué piensan ellos que dice ese texto? Y después de escucharlos a todos, ellos tomaban una interpretación. Por eso era diferente. Eso era lo que ellos hacían. Y después ellos discutían si el peso que debían llevar en el día, en el Sabbat, que era el día de descanso, era por cuántos metros, cuánto era el peso, dice que era como de 2 higos secos. Ese era el único peso que podían llevar, pero no podía ser tan extenso tampoco. Es decir, y discutían esas cosas. Y le preguntaban a todos los oficiales. Y el que tomaba, el que como que más acertaba, con esta nos quedamos. Y quedaba como ley para enseñársela al pueblo. Y cuando Jesucristo llega, le dice, ¿saben que no es así? Mas yo os digo, el que mire con sus ojos ya está adulterando. Ellos no, ellos le buscaban la quinta pata al gato. Algunos eran liberales y algunos eran más conservadores.
Y así era la enseñanza. Por eso ellos quedaron atónitos, quedaron maravillados. ¡Wow! ¿Con qué autoridad enseña? No había habido nunca una autoridad así. No, Jesucristo nunca citó a un rabí. Ustedes dicen esto, pero yo os más digo. Amén. Pero aquí hay uno que habla como quien tiene autoridad. Jesús no cita a los rabinos ni a sus opiniones, sino que con independencia de ella, él mismo dice lo que es la voluntad de Dios. Con un divino legislador incluso antepone su propia palabra a la palabra de la ley, pero yo os digo, así solo pueden hablar quien provenga directamente de Dios y el del que haya recibido una revelación inmediata. Su doctrina cumple la ley y la de los profetas. Esta grandeza y autoridad también la tiene para nosotros la palabra de Jesús, tanto si la leemos como si la oímos. El mismo Jesús nos habla como quien tiene autoridad. Lo que hace estremecer a la gente es lo más íntimo de su ser, es algo más que la autoridad. Este poder se exterioriza en el llamamiento personal, la exigencia que no se puede rehuir, la urgencia que quiere transformar los corazones, la confirmación realizada por el Espíritu y la eficacia y aportada por esta exigencia. Si hay algo que Jesucristo quería cambiar en la humanidad en ese tiempo, y lo que Jesucristo quiere cambiar en este tiempo en nosotros, es este corazón. Amén. Cuando este corazón es transformado y cambiado, las cosas son totalmente diferentes. El Señor compara a un hombre sabio que fabricó sobre piedra y no sobre arena, al que escucha sus palabras no con los oídos del cuerpo, sino del corazón, y que practica no solo una parte de estas verdades, sino todas. No es solo una parte, es todo. Quiero ya, para ir concluyendo, hacer la diferencia del hombre insensato y el hombre sensato. En primer lugar, el hombre insensato no tiene deseos de conocer más a Dios. Los fariseos eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos de conocer a Dios. Interiormente ellos no eran pobres, mansos, ni tenían sed y hambre de justicia de Dios. Al contrario, ellos creían que eran perfectos delante de Dios. A ellos les era suficiente con cumplir con los mandamientos de no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano de forma externa. Ellos se jactaban de cumplir con dar limosna, orar y ayunar públicamente. Pero Jesús les dice en Mateo 23:3, dice, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Amén. ¿Se parece a algo parecido hoy en día o no? ¿Usted ha visto pastores que le dicen que hagan una cosa y ustedes después los ven haciendo otra? Sí. Bueno, si no hay pastores, que bien que no hayan pastores, pero también hay hermanos o hermanas que dicen, tampoco es eso. No, acá en Calbuco, no es acá. Es para los que están por Facebook. Bien. Un hombre insensato lo que hace es hablar de la Biblia, hablar de la oración, hablar de teología, hablar del Evangelio, hablar de la iglesia, pero su corazón en realidad está seco por la pasión por Dios. A veces somos capaces de hablar de Dios sin ninguna admiración de su belleza. A veces somos capaces de hablar de la gracia de Dios sin ningún verdadero interés. A veces somos capaces de hablar de la iglesia sin ningún sentido de urgencia. Creemos que creemos que obedecemos porque venimos y nos congregamos en un templo. Ese es un hombre insensato. Ese es un hombre que no hace la voluntad de Dios. En segundo lugar, el hombre insensato no se preocupa del corazón. Debido a que los fariseos hacían todo externamente, ellos en realidad no estaban preocupados del corazón, que es a donde Jesús apuntó en todo momento en el Sermón del Monte. El preocuparse del corazón es admitir que somos malos al acercarnos a Dios. El hombre insensato considera que nunca desobedece a Dios y por tanto se acerca ante Dios con autojusticia.
Puesto en pie, dice la Escritura, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo, ni siquiera con Dios, consigo mismo: Dios mío, Dios mío, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos publicano. Te doy gracias porque no soy como aquella hermana cagüinera. Te doy gracias porque no soy como aquel hermano ladrón. No soy como aquel hermano que siempre llega atrasado. Y no voy a mirar a nadie. A veces oramos de esa forma y creemos que estamos haciendo bien. Señor, no me pierdo culto, voy a todos los cultos. Y digo a todo amén, 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 amén. Doy el diezmo más grande. Doy la ofrenda esa que rebosa. Qué buen hermano es. Todo externo. Hoy podemos estar aquí y pensando que somos mejor que los que están en el mundo. Y todo porque asistimos al templo. Pero la verdad es que no hay ningún mérito en eso. No hay ninguna virtud moral delante de Dios que nos justifique realizar actos externos de religiosidad. El verdadero problema radica en nuestro propio corazón pecaminoso. Esto puede ser cierto en cualquier tipo de persona. Y como le dije, incluso en nosotros, los pastores, no estamos exentos de esto. Por eso cada día nosotros debemos analizarnos, meditar en la palabra del Señor. En tercer lugar, el hombre insensato no tiene discernimiento espiritual. Debido a que no desea buscar a Dios y solo obedece mandamientos religiosos, externamente el hombre insensato no tiene un discernimiento espiritual para evaluar las cosas. Cuando Jesucristo vino al mundo, los fariseos no lograron reconocer que Él era el Mesías, pero eran los que llevaban la ley. Pablo predicó a los gentiles, los judaizantes se opusieron y no lograron ver que esto era cumplimiento de las Escrituras. En Hechos 15:1 dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés no podían ser salvos. ¿Y no ha habido religiosidad en nuestras vidas? Que si no están con la corbata, ¿eso no es espiritual? Antiguamente, cuando los coristas tenían que poner la cintita roja, como demostrando más espiritualidad, es religiosidad. ¿Dónde está el Señor ahí? ¿Dónde está mirar a Cristo? Y a veces en nuestros púlpitos, en nuestras vidas, a veces nos ceñimos más a los ritos que a un verdadero convertimiento. El hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu porque está muerto en delitos y pecados. Hay personas que son entusiastas por cualquier viento de doctrina, que se interesan por cualquier moda teológica nueva y se mueven año tras año. Pues es seguro que son hombres insensatos que no han edificado en la roca, que es Cristo. En Mateo 13:20 al 21 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchos de nosotros somos a veces así, gozosos, contentos, pero cuando viene la persecución por la palabra, nos decaemos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cienzo. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. El hombre insensato afirma creer en Cristo, participa en la iglesia diciendo que es cristiano, escucha sermones, ora y vive una vida de apariencia de piedad, pero fue destruido porque su fundamento no era Cristo, y por tanto cualquier cosa que edificare se iba a destruir. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde estamos edificando, amados hermanos? ¿Estamos edificando en la roca? ¿Estamos edificando en Cristo o estamos edificando en nuestros propios preceptos? En lo que se me dijo, lo que me dijeron, lo que aquí, pero yo no soy capaz de escudriñar esta palabra. Amén. Hablamos del insensato, pero ahora voy a hablar de ustedes, de los sensatos. Amén. ¿Cuáles son las características de este hombre sensato? Si no todo es malo. Amén. En primer lugar, el hombre sensato es un hombre que tiene deseos de conocer más a Dios. Si tú tienes ese deseo, si tú ya con la información vaga que dio nuestro hermano Francisco Unqueto está diciendo, yo quiero estudiar, eres un hombre sensato. Aunque no tengas ningún conocimiento, aunque no conozcas de Dios, pero si en tu corazón, en tu anhelo, en tu mente dices, yo quiero aprender más de Dios, estás siendo sensato. ¿Ve que no es tan malo? Al ver el Sermón del Monte podemos ver que en sus primeras enseñanzas el Señor nos mostró que alguien bienaventurado busca ser pobre en espíritu, manso, que tiene hambre y sed de justicia y que se goza aún en las persecuciones. Para el hombre sensato no es suficiente saber de la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Dios por medio de ella. Quiere experimentar su presencia, quiere disfrutar de su amor. Amén. En segundo lugar, el hombre sensato es un hombre que conoce lo peligroso de su corazón. Jesús apuntó en el Sermón del Monte que el tema no era simplemente cumplir el mandato de manera externa, sino que tenía que haber una obediencia del corazón. Por tanto, un hombre sensato es cuidadoso de sus pensamientos y motivaciones del corazón, porque sabe que de él proviene el mal. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si hay algo que tú, amado hermano, si estás cuidando tu corazón y apartas todas estas cosas que salen de nuestro corazón, eres un hombre y una mujer sensata. Amén. Por tanto, él está examinando constantemente sus pensamientos y motivaciones de por qué hace las cosas. Si eres una de estas personas que constantemente tú analizas por qué estás haciendo esto, por qué estás tocando en el coro, porque eres solamente un corista más o tocas muy bien, o realmente tu motivación es adorar a Dios, es agradar a Dios con el talento que Dios te dio, estás bien. Si hay otra motivación para que te vean, para que te aplaudan, para que el pastor te nombre el día domingo, si esa es tu motivación, está mal. Cada día uno debe analizarse. Los fariseos pensaban que estaban predicando la palabra de Dios. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero todos ellos estaban equivocados. Por eso le pregunto, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos congregándonos el día domingo para que la pastora no nos llame y nos diga por qué no está viniendo? ¿Para que no me llamen más? ¿Para que no me molesten más? ¿O estás viniendo realmente porque tú quieres agradar a Dios? Amén. Porque es fácil a veces, no, para que no digan nada. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos venido en esa situación? Para que no digan nada, para que mi hermano no le diga nada, o porque realmente quiero servir al Señor. Amén. En tercer lugar, el hombre sensato practica su fe. Jesús enseñó que si realmente vamos a vivir la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo, aunque sea difícil hacerlo. Y amaremos a nuestro enemigo, aunque sea imposible hacerlo. Los frutos cristianos se van evidenciando mientras más vivimos en comunidad y mientras más enfrentamos momentos difíciles. Gálatas 5, el 22 al 24 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si hay algo que hace un sensato, es perdonar, es amar a aquel que le ha hecho daño. Ahí yo creo que a lo mejor muchos de nosotros estamos flaqueando. Nos ha costado a lo mejor perdonar, amar al enemigo, a aquel que nos ha hecho daño. Y ahí a lo mejor no somos tan sensatos, ahí somos a lo mejor más insensatos. Cambiemos. Amén. Cambiemos eso. En cuarto lugar, el hombre sensato se esfuerza por discernir las cosas a la luz de la palabra de Dios. Un hombre que es sensato es un hombre que al estar buscando y viviendo la palabra de Dios va adquiriendo cada vez un discernimiento espiritual profundo sobre todas las cosas y puede discernir en sus juicios con sus hermanos. Cuando los falsos profetas se acercan o cuando su propio corazón le está engañando, tal como el apóstol Pablo nos aconseja hacerlo en primera de Tesalonicenses 5:21. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Amén. Comprendiendo que el hombre prudente practica la palabra de Dios, entonces cuando él se ve enfrentado a las diversas desgracias, dolores, sufrimientos y males del mundo caídos del cual vivimos, se va mojado por la lluvia, azotado por las olas, golpeado por el viento, pero jamás destruido, porque su cimiento es firme, su cimiento es la roca, su cimiento es Cristo. Y me encanta cómo lo manifiesta Pablo en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Si hay algo que pueda hacer el sensato y estar seguro, es manifestar su fe a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que pueda estar viviendo. Él se mantendrá firme creyendo en Cristo y esperando a Cristo. Amén. El constructor sabio dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Jesús es nuestra roca. Él es la base firme sobre la cual podemos construir nuestra vida. Y si obedecemos a Jesús y seguimos lo que Él nos enseña, tenemos la seguridad de que no importa la lluvia que nos golpee, no importa lo feroz que puedan llegar las tormentas de la vida, Él nunca nos dejará abandonados. Él siempre estará con nosotros. Jesucristo dijo que iba a hacer moradas para que donde Él estuviera, nosotros también estuviera. Promesa de Cristo, promesa de Dios para nuestras vidas. Si hay algo que nosotros debemos rescatar del mensaje de la palabra del Señor, que Jesucristo nos anima a tomar la decisión correcta y que podamos construir no sobre la arena, no superficialmente, sino que empecemos a construir. Busquemos la peña, busquemos la roca, busquemos lo sólido para construir nuestra vida cristiana. Si hay algo que a uno como pastor muchas veces le da tristeza y amargura, es cuando hay hermanos que no quieren construir en la roca y deciden construir siempre en la arena. Buscan lo más fácil, buscan lo superficial. Que tú nunca busques lo superficial. El beneficiado no soy yo como pastor. El beneficiado no es la iglesia metodista pentecostal cuando tú creces. El beneficiado eres tú.
A veces uno dice, no, es que el pastor es beneficiado. No. Tú eres el beneficiado cuando edificas en la roca. Tú eres el beneficiado. Tú eres el bienaventurado. Tú eres el bendito. Porque estás construyendo sobre tu vida cristiana, sobre la roca. Y después cuando vengan las pruebas seguirás firme. Y no solo seguirás firme tú, sino que también ayudarás a otros que se mantengan firmes. Por eso es importante que nosotros podamos congregarnos. Porque uno a otro nos alentamos a seguir adelante, a continuar. Si hasta aquí nos hemos equivocado, si hasta aquí a lo mejor estábamos construyendo nuestro imperio, nuestra casita de cristal a lo mejor, pero la estábamos construyendo en la arena, es tiempo de cambiar. Podemos cambiar aún. Podemos cambiar aquella construcción. Hay que desarmar, sí. Hay que sacar algunas cosas, sí. Pero podemos llegar a la peña. Va a costar, sí. Porque a lo mejor son años que tenemos de tradiciones. Son años que tenemos de algunas cosas a lo mejor en nuestra vida. Quienes trabajan en construcción, y el hermano Juanito tiene conocimiento de eso, cuando hay que sacar para llegar a los cimientos, hay que destruir algunas cosas. Pero se puede hacer. Se puede hacer, amado hermano. Podemos construir hoy. Podemos comenzar a construir en la roca que es Cristo. Podemos sacar las tradiciones que se nos arraigaron de enseñanzas a lo mejor malas, torcidas, de enseñanzas que no correspondían y a lo mejor las tomamos a tanto pecho que han dejado que incluso espiritualmente hoy a veces podamos estar fríos, sin sentir nada. Por eso es tiempo. Si quieres ser un hombre y una mujer sensata, empieza a conocer más de Dios. Que no importa lo que digan los demás. Y no te importa lo que digan tus vecinos, tu familia. Si tú quieres conocer más de Dios, anda y aprende más de Dios. Esfuérzate, cava, busca la peña, busca la buena enseñanza, la excelente enseñanza que te va a ayudar a edificar tu vida cristiana. ¿Tendrás que dejar cosas? Sí. ¿Tendrás que negarte? Sí. ¿Tendrás que morir a tu carácter, a tu yo? Sí. ¿Tendremos que morir a nuestro egoísmo? Sí. Pero cada vez que tú mueras, estarás escribiendo una historia diferente arriba en los cielos. Estarás construyendo, estarás edificando, estarás construyendo aquella casa que te llevará un día a la presencia de Cristo. Yo no quiero ser de los que me quede. Y no quiero que alguno de ustedes se quede. Podrán haber a lo mejor algunos, pero que no sea porque no se les enseñó o no se les dio la oportunidad de querer aprender. Que sea solamente porque muchos de nosotros a veces obramos neciamente. No seamos necios. Seamos prudentes. Seamos sabios. Amén. Póngase de pie, voy a invitar a mi esposa que